Bienvenidos a Ecos Siniestros. Continuamos entonces con nuestra historia, en torno a los estremecedores acontecimientos entre Mami, la doctora Elena, y el resto de la humanidad, causado por este incomprensible nexo de posibilidades, esta zona mortal. Antes de que Mami y la doctora decidieran su destino, el entorno reveló las cicatrices de una realidad desgarrada. A través de un velo dimensional, pudieron presenciar el espectáculo de la desolación. Ciudades desmoronándose, cielos cargados de tormentas oscuras y un mar que rugía en una furia interminable. ¿Es esto lo que me espera si subo al tren, doctora Castell? ¿La destrucción de todo lo que conozco? Sí, Mami. Este es el rostro del mundo que colapsa. Pero también es un recordatorio de la valentía y la lucha humana contra lo insondable. A medida que la doctora Castell y Mami contemplaban la devastación, las pesadillas se desataban en los corazones de aquellos que aún luchaban por entender y resistir. Científicos atrapados en laberintos mentales donde sus propias angustias se materializaban, y seres cuya cordura cedía ante las visiones distorsionadas del mundo. Las voces de aquellos atrapados resonaban en las dimensiones enloquecidas. Almas que se retorcían en un dolor eterno, mientras sus mentes se perdían en los abismos de la insanidad. En las ciudades, las sociedades se enfrentaban su propio colapso. Gritos de desesperación resonaban en las calles, y aquellos que alguna vez compartieron risas ahora enfrentaban el abismo de la aniquilación. Esos fueron los últimos suspiros de la civilización. Los científicos de todo el planeta, cada uno envuelto en su propia lucha, buscaban respuestas y soluciones. Sin embargo, el conocimiento mismo se tornaba un arma de doble filo, revelando verdades que fragmentaban la estabilidad mental. En este cruce de visiones, Mami y Elena Castell tuvieron una elección ante ellas: sumergirse en la belleza utópica de sus propios paraísos personales o regresar al mundo desgarrado para enfrentar el caos y la pesadilla. Y así, cada una tomó su decisión irrevocable, su vínculo eterno. Mami, la niña de alma pura, decidió aceptar la propuesta de su yo sombría, de ser feliz. Su sombra se desdobló, creando un ser consciente de sí mismo, y dispuesta a hacer su compañía eterna. Juntas, se sumergieron en el mar de azul imposible, donde la felicidad es eterna y el tiempo se desvanece. Elena, en su madurez y conocimiento, se sumergió en un mundo de descubrimiento sin fin. La naturaleza se manifestó ante ella, revelando maravillas que desafían la lógica. Aunque recuerda a Mami con cariño, encuentra satisfacción en su soledad, rodeada de la belleza de lo desconocido. Pero no fueron las únicas que hallaron su respuesta final. El hombre desquiciado y atroz, lleno de ímpetu y una feroz voluntad, junto a su terrorífica sombra, halló su paraíso como un ser sanguinario en las sombras del universo. Conquista tras conquista, y masacre tras masacre, su poder creció, sin fin. Entre el caos y el orden, se erigió como un gobernante supremo de su propia realidad retorcida, de terror, odio y violencia. Y por estremecedor que suene, es tan feliz como Mami y Elena, en su propio reino sin tiempo. Y mientras las dimensiones se desdibujaban, el mundo exterior enfrentó su colapso inevitable. Las ciudades caían, la humanidad desaparecía, y los valientes científicos aún luchaban por entender el insondable fenómeno. Las voces de aquellos que no lograron resistir retumbaron en el vacío. Mientras algunos desaparecieron ahogados en la locura, otros fueron devorados por sus propias sombras, condenados a pesadillas eternas. Se convirtieron en las voces del desgarramiento. El último suspiro de la civilización llegó, pero no sin resistencia. La humanidad, atrapada entre el conocimiento y la desesperación, buscó incansable una salida mientras el mundo se desvanecía a su alrededor. Mami y Elena, en sus respectivos paraísos, observaron el caos desde la distancia, sin poder ayudar a la humanidad, encapsuladas eternamente con un vínculo que se rompería una vez se consumara la extinción del mundo y de la humanidad. La decisión de separarse del mundo fue inevitable, pero su conexión aún perduraba a través de las dimensiones. Pese a no poder comunicarse directamente, podían sentirse entre ellas su perpetua felicidad y tristeza mutuas, por el estado del mundo. En la penumbra de la desolación,
La humanidad contempló su inevitable ocaso en el susurro de las sombras. La zona mortal se expandió imparable, consumiendo todo a su paso. Las ciudades yacían desiertas, y la naturaleza se retiró ante el avance de una distorsión insondable. Pero el espíritu de los humanos se mantuvo firme, incluso estando resquebrajado. Mami y la doctora Elena observaron, derramando lágrimas de una tristeza inconsolable, sin poder ayudar a aquellas personas con su misma bondad. Ni siquiera el paraíso más hermoso y eterno pudo arrebatarles esa tristeza. La sombra de Mami la abrazó, afectuosa y llena de compasión, mientras Mami lloraba desconsolada. Elena, por su parte, al tener la mente de un adulto, pudo aceptar de mejor forma lo sucedido y darle una óptica de esperanza. Mientras Mami y ella misma existieran, serían la pureza de la humanidad y la realización de su más grande deseo: la felicidad absoluta y la vida eterna. Las únicas en realizar el anhelo de la humanidad entera. Ante la pérdida, solo les quedaba ser felices, solo se les ofreció vivir y ser absolutamente dichosas y radiantes, con un futuro eterno y libre de dolor o tristeza por delante. Se aseguraría de mostrarle a Mami esta última lección, antes de verse obligada por la pérdida de conexión con su mundo a abandonarla para siempre. Y aquella misteriosa voz femenina que le habló a Elena como una sinfonía y un holograma cósmico, la proyección inerte del caos dimensional según las mediciones de la doctora Elena Castell, habló de forma universalmente comprensible a lo que quedaba de la humanidad, incluso a aquellos carentes de sentidos o con capacidades diferentes. A los agónicos, a los recién nacidos. Pese a no comprender, se les permitió sentir. A culpables e inocentes por igual. Todo lo que fuera un organismo consolidado y nacido en este mundo. Al menos los embriones y células quedaron exentos de entender y experimentar de esa forma su absoluta aniquilación. Los demás, comprendiendo más allá de su voluntad de forma perfecta el mensaje de esta armoniosa voz de la aniquilación. Y les dijo, antes de borrarlos de la existencia: se han autodestruido, humanidad. Sus sombras tejieron la red de su perdición. En esta capa de la realidad, no existe salvación ni redención. El abismo los acogerá con sus sombras eternas. Un microsegundo después, se hizo el silencio. Todos los que no se hallaron previamente en alguna dimensión, fueron destruidos por siempre. Mientras que los que no, existieron por siempre. Este evento provocó incluso el súbito despertar del hombre de mente, aislado en su dimensión de caos y terror. Pese a no poder sentir amor o compasión, la magnitud de la destrucción estremeció su alma, llenándola de un terror inabarcable. Y este pánico que lo inundó alimentó su poder. En vez de sufrir como cualquier otro humano con estas emociones oscuras y turbulentas, se regocijaba en ellas. Eran su alimento y su fuente de potencia y vigor. Y su inmesurable fuerza creció aún más. En su dimensión retorcida, este hombre atroz sonrió de forma demencial, casi desesperada, sintiendo el eco de la destrucción. La humanidad se arrodilla ante su propia oscuridad. Mi dominio crece, y la eternidad me concede el trono del pavor. Él era la impureza de la humanidad hecha carne, destinada a existir por siempre. Y solo aquellos atrapados previamente en las dimensiones eternas de locura y sufrimiento, las voces del desgarramiento, fueron incapaces de percibir el fin de la humanidad. Mami y la doctora Castell se miraron por última vez en la realidad desvanecida, ambas se encontraron en un manantial rodeado de pureza y claridad, sintiendo como el nexo que las unía se desvanecía poco a poco. Esta fue su despedida en la luz de las estrellas, ambas lo sabían, pero se permitieron pasar un último momento juntas. Era una escena peculiar. Mientras Mami y Elena caminaban al frente, tomadas de la mano, la sombra de Mami jugueteaba y corría en los alrededores, tras ellas, persiguiendo mariposas violetas. Parecía una escena familiar, como si una madre paseara con sus dos hijas gemelas por un bello parque en un día soleado. Pero lo que ocurría era mucho más trascendental. Era la transición de ambas a un destino eterno. Se sentaron momentáneamente en una formación de luz y colores mientras conversaban. La sombra de Mami seguía jugando a cierta distancia, poniendo sus manos sobre su espalda y merodeando mientras las miraba sonriente.
y ellas le devolvieron la sonrisa y centraron sus miradas en la otra. Mami le dijo que no comprendía el por qué había sucedido esto, por qué estaban aquí, destinadas a existir en esta eterna felicidad, ¿por qué solas? ¿Por qué tantas personas tan buenas y sabias tuvieron que desaparecer sin poder experimentar la plenitud de la existencia? Un sonido parecido al eco de una diminuta campana sonaba a lo lejos, mientras la naturaleza imperecedera de estas dimensiones las abrazaba y las llenaba de consuelo, resonando con sus corazones. Elena la abrazó de forma dulce y sincera, acariciando su cabello y sus oídos de forma suave. Y le dijo las palabras que pensó con mucho cuidado, antes de volver, mientras tocaba su mejilla. Mami se acurrucó en su regazo, mientras escuchaba la voz calmada y afectuosa de la doctora. Y su respuesta fue, que en este momento ellas eran la pureza y la realización de los sueños vivos de la humanidad. Y aunque Mami sintiera que la humanidad pagó el precio por su felicidad, esto no fue así. No fue su culpa nada de lo que sucedió. Ambas se vieron protegidas por sus burbujas dimensionales y se les impidió actuar. Tal vez era la voluntad del universo vivo o un accidente de la realidad. Pero ellas, en nombre de la humanidad, valorarían y aprovecharían este regalo de la existencia. Siempre recordarían con afecto a las personas que conocieron, pero su pérdida era irreversible, y no podían permitirse sufrir por aquello que ya no podían cambiar. Por lo que solo quedaba, ser felices, hacer que la pérdida tuviera el mayor de los sentidos. Además, la humanidad no estaba extinta, por el contrario, existiría por siempre, pues ellas siempre estarían. Ya no se repetirían más los ciclos incesantes de nacimientos y muertes, de enfrentamientos, de dolor. Por lo que le pidió a Mami, abrazar plenamente su nueva vida y ser feliz, incluso por aquellos que no podrían explorar estas regiones que irradiaban vida y colores desconocidos a cada momento. Un lugar donde las leyes de la existencia, de alguna forma, se acoplaban a sus conciencias, y no podían ser arrebatados ni destruidos. Mami comprendió entonces la enormidad de su buena fortuna y su destino. La sombra de Mami solo se acercó silenciosa, y se acurrucó junto a Mami mientras recibía los mismos cariños de Elena sobre su rostro y sus cabellos. Las trató a ambas con un cariño maternal. Súbitamente, percibieron leves vibraciones, que aparecían en todas las superficies de aquella dimensión. Y ante sus ojos podían mirar las ondas circulares, leves distorsiones en el tejido de esa realidad. La sombra de Mami se levantó y comprendió que era el tiempo de despedirse. Le dijo a Elena que su amor las uniría por siempre entre las dimensiones y que jamás la olvidarían. Su luz perdurará en ambas, sin importar el paso de los ciclos del tiempo. Y le agradeció por despertar de nuevo la chispa de la vida en el corazón roto de Mami. Mami asintió y le dijo que la amaba. Las dos niñas se acercaron y le dieron un último abrazo efusivo, y la doctora, con lágrimas derramándose sobre sus mejillas, las abrazó con la misma intensidad. A sus pies, de repente apareció un océano infinito, cálido y de un azul profundo e irreal, incomprensible, con un firmamento de una belleza sobrecogedora, y la cálida luz que las rodeaba no podía causar estragos sin importar cuántos se expusieran a ella. Y la doctora quedó sumergida momentáneamente, nadando junto a Mami y su sombra, y ambas tomaron las manos de Elena mientras flotaban sin esfuerzo, sin sentirse sofocadas en este océano infinito, pudiendo mirar perfectamente un mundo tan hermoso y vasto como lo fue la superficie terrestre. Elena comprendió que la dimensión de Mami llamaba a las pequeñas, y antes de desvanecerse a su nuevo mundo, les dijo a ambas que aunque no pudieran volver a tocarse o hablarse directamente, su amor les permitiría verse, y que ante su destino inevitable, su refugio estaba en la luz de sus elecciones. Adiós, pequeñas. Las amo con todo mi corazón. Mami y Mami. Y su figura se desvaneció en bellos destellos luminosos. Y transcurrieron los ciclos infinitos del tiempo, y cada que se recordaron, pudieron verse entre sí como si estuvieran al otro lado de un espejo. Pese a no poder hablarse o tocarse, siempre tuvieron rostros de felicidad. Mientras Mami posaba su mano sobre el reflejo de la mano de Elena, la sombra de Mami saltaba de alegría y la saludaba de forma espontánea, como lo haría una niña pequeña, demostrando que el paso de la eternidad jamás las envejeció. Y vivieron existencias sin fin,
rodeadas de armonía y felicidad absolutas. Y el cosmos observó en silencio mientras la humanidad se desvaneció en la zona mortal. Sin lágrimas ni lamentos, la existencia de la raza humana se sumergió en la noche eterna, para no volver jamás. Fin. Te damos las gracias sinceramente por dar tu tiempo a nuestra historia. En verdad esperamos que deje algo en ti, así como lo hizo en nosotros al crearla. Si te gustó, puedes dejar tu like, comentar y suscribirte. Y en caso de que YouTube no te notifique, puedes regresar siempre que lo desees a nuestro canal. Te veremos entonces en nuestra siguiente historia.